de Pepe Eliasef. Alfredo, la crónica primero como elemento predominante. En las últimas horas, y el país nos está viendo, quizá la noticia no llegó a todos los rincones, hubo un episodio que uno se tienta en llamarlo pequeño, porque afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia. Hubo algunas cabezas golpeadas, alguna gotita de sangre. En un país como la Argentina, que ha tenido tanta historia de derramamiento de sangre, en verdad esto casi como que no altera. No mueve el amperímetro, la aguja del amperímetro. Sin embargo, hay episodios que tienen una gravedad intrínseca, haya o no haya, en este caso no lo hubo, víctimas fatales. Se trataba de una fiesta pública, absolutamente no política y simplemente cultural. En el local de la Embajada de Israel, en el edificio de la Avenida de Mayo, un día domingo, con el auspicio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se celebraba el aniversario número 61 de la creación del Estado de Israel. Bueno, aparecieron unos 15 a 20 forajidos con una característica muy notoria, muy sobresaliente, encapuchados, vociferando contra el sionismo, porque ellos, ya lo vamos a ver enseguida, se denominan antisionistas, no antisemitas. Y lo que sucedió fue lo que ya se sabe, una corrida, un gran temor. Ahora, muy bien, ¿por qué temor? ¿Y por qué corrida? Hay algo que es importante decirlo y que debería sobre todo ser analizado muy seriamente, sin frases baratas ni descalificaciones mediáticas por las autoridades. Este no es cualquier país, ni esta es cualquier ciudad. En marzo de 1992... un feroz atentado terrorista destruyó, por primera y única vez en la Argentina, la totalidad de una misión diplomática extranjera. Murieron 29 personas. El caso está impune. 2 años más tarde, en julio de 1994, otro atentado terrorista sin precedentes destruyó absolutamente el edificio central de la comunidad judía argentina, la AMIA de la calle Pasteur, 85 muertos. Hablamos de 114 muertos impunes. La justicia argentina, en 15 años que se van a cumplir ahora del atentado contra la AMIA, no avanzó un solo paso. Se intentó, se denunció, se investigó, se imputó inclusive a la República Islámica de Irán. Y sin embargo, ahí estamos, 114 muertes impunes. Para esa memoria aparentemente no hay una gran preocupación o la Argentina ha fracasado. Quiere decir que cuando alguien se moviliza contra la Embajada del Estado de Israel, no es un fenómeno anecdótico, un fenómeno pequeño, es un fenómeno de una enorme gravedad. Yo quería, en este caso y en este punto, recordarle a los televidentes una serie de cuestiones que me parecen que son importantes para poder realmente poner en contexto qué es lo que le pasa a estos grupos, llamados en este caso ahora, se han bautizado Fuerzas Armadas Revolucionarias o Fuerza Argentina, no sé cómo se llaman, ni tampoco importa, porque son siglas que van y vienen en el tiempo. Siempre con la palabra R de revolución. Bueno, estamos en presencia de un grupo de gente que considera que todos los males del mundo empiezan y terminan con el Estado de Israel. Es curioso porque inclusive cuando uno hace una rápida mirada, advierte que, por ejemplo, cada vez que hay destrucción de mezquitas mutuas entre chiitas y sunitas en diferentes países del mundo, no hay ninguna protesta. Hay centenares, literalmente centenares de muertos en atentados suicidas contra terminales de ómnibus, contra mercados populares, contra escuelas, por problemas de odio. Hay fenómenos en el mundo, en el África y en el Asia, de una gravedad terrible. Acaba de darse hace pocas horas la buena noticia de la paz en Sri Lanka, después de 70.000 muertos por luchas fratricidas. Ninguna manifestación en Buenos Aires. No hay esclavitud en los países islámicos del África, como sí la hay, de eso no se habla, de eso no se denuncia. La compraventa de niñas, adolescentes en los países sometidos a la Sharia, a la ley coránica, de eso no se habla. Solamente nos preocupa el tema del sionismo. El único país que hace cosas malas en la tierra es el Estado de Israel. Estos encapuchados, de los que no se sabe prácticamente nada, son sin embargo la excrescencia de un país que ha vivido mucho de estas cosas y que en el corto lapso inclusive tienen el vínculo de que Luis Delía, que ahora parece ridiculizado por televisión, pero que no es una persona para ridiculizar, estuvo, de hecho, en la República Islámica de Irán trabando relaciones con ese gobierno. El mismo personaje que dijo, y no fue desmentido, que fue enviado a Cuba a organizar la contracumbre de las Américas con el comandante Fidel Castro. En consecuencia, esta mirada absolutamente parcial, absolutamente dogmática, a la Argentina le debería preocupar mucho más de lo que aparentemente le preocupa. Porque regreso al punto de partida de lo que le decía Alfredo en el comienzo de esta noche. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado algo grave? En un país en donde ya hubo atentados, en donde ya hubo muertes y en donde hay impunidad. En donde estas cosas deberían ser extremadamente cuidadas. ¿O no nos acordamos del año 89 y del ataque del MTP al cuartel de La Tablada? ¿Es que acaso alguien en el gobierno no se da cuenta de la gravedad del episodio?
lo que implica esta duplicidad de andar, por ejemplo, dándole planes de bienestar o subsidios del Estado a estos grupos, como se ha revelado y no ha sido desmentido. Es una situación muy dramática cuando vemos que hay un cóctel realmente terrible entre gente que aparentemente viene de la izquierda y termina con un decálogo de derecha. A mí ya no me preocupa, no creo que haya grandes diferencias. Hay una religión de la violencia que es una religión fascista. Hay una religión de encapucharse y armarse con palos que es una religión fascista. Aunque levanten banderas rojas, son inexorablemente fascistas. Y si me apuran, les diría, y te diría, Alfredo, para cerrar, que el fascismo ya a esta altura no tiene signo ideológico. Hay un fascismo de derecha que hemos conocido, que hemos padecido, que ha generado centenares de millones de seres humanos acorralados y decenas de millones de personas muertas durante la Segunda Guerra, fascismo que fue derrotado por los aliados, y ahora hay una excrescencia que es un fascismo de características nuevas que a mí me preocupa, que enarbola banderas revolucionarias cuando en rigor de verdad sigue predicando el mismo evangelio de la violencia. Muchísimas gracias, Pepe.